Y ahora saludamos al mayor general del Ejército de los Estados Unidos, que entre otras tiene un libro muy conocido, Cazando al Califato. Dana J.H. Pittard. En su pecho veo 4 medallas de bronce, 2 legiones de mérito, medalla de servicio superior de defensa, medalla por servicio distinguido del ejército. Es un experto en el tema de Oriente Medio. Fue comandante general del componente terrestre de la Fuerza Conjunta en Irak. Esas fueron las respuestas de la coalición a las incursiones del Estado Islámico en Irak, en el Daesh, el Levante, en Irak, desde Siria. Nos atiende a esta hora el general. Y la primera pregunta, David, es el gran debate. Si Estados Unidos le debe o no le debe aprobar el presupuesto y la venta de aviones y más armas a Israel. Good morning, General Pittard. Thank you for being with us in W Radio this morning. Buenos días. Buenos dias. Well, let's begin with this question. Do you believe about this debate whether or not the United States should approve the arms sales budget and the airplane and airstrikes that they're given to Israel? Well, I do think we should support our allies who are fighting either terrorist organizations and or autocratic nations that are threatening democracies. So I do believe that the bill that's currently in the House should pass for funding for Ukraine, for Taiwan, and for Israel. Yes, I do. Nos responde que Estados Unidos sí debe seguir apoyando a sus aliados en las diferentes peleas que tienen, ya sea con organizaciones terroristas o con estas naciones autócratas que están destruyendo a las democracias. Entonces, sí está de acuerdo con que pase en el Congreso esa ayuda a Ucrania, Taiwán e Israel. Si él quiere más ayuda para Israel, ¿quiere decir, David, que él no considera desproporcionada la incursión de Israel en la Franja de Gaza? Well, if you say that you'd like more help for Israel, do you not consider that the help that the U.S. is giving to Israel is not disproportionate? Disproportionate to what? Disproportionate David. Sí, es que la pregunta es si él considera que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza es desproporcionado. No tiene que ver con la ayuda. Es decir, lo que está haciendo Israel en Gaza, ¿a él no le parece desproporcionado? General Pittard, the question would be if you believe what Israel is doing in Gaza is disproportionate, if the attacks they're doing are disproportionate or not. What's happening in Gaza is a tragedy. Many innocent civilians are being killed, and that is tragic, and that should be stopped as soon as possible. However, let's remember how this started. It started October 7th with the brutal attack of Hamas on innocent civilians in Israel. They even kidnapped and killed people at a peaceful rock concert. So this started with Hamas. Hamas can end this today if they wanted to. So out of the 30,000 people killed in Gaza, which is a lot, 13,000 were in fact Hamas and or terrorists in some ways. It is terrible. It is brutal. But Hamas is at fault for this. Israel needs to make sure that they take better care of avoiding civilian casualties, reducing and preventing civilian casualties. But this war began because of Hamas, and we should not forget that. Pues señala que lo que pasa en la Franja de Gaza es una tragedia, que muchos civiles inocentes mueran es absolutamente trágico. Dice que debe ser parado lo antes posible y se deben reducir las muertes de civiles, pero
hay que recordar que todo esto comenzó el 7 de octubre con un ataque brutal de Hamas en contra de los civiles en Israel, donde secuestraron, mataron gente inocente en un concierto pacífico. Así que todo esto lo comenzó Hamas. Dice que Hamas lo puede acabar hoy si quiere. Esas 30.000 personas que han sido asesinadas en Gaza, que son muchas, pues nos dice que de esas 30.000, 13.000 son de Hamas o terroristas de cierta manera. Es terrible y brutal que tantos civiles mueran, pero la culpa es de Hamas. Dice que Israel tiene que asegurarse, por supuesto, por su lado, de cuidar mucho más a los civiles, de reducir la muerte de civiles, pero no hay que olvidar que esta guerra comenzó por Hamas y todo lo que está pasando es culpa de ellos. Y está de acuerdo con que vaya más ayuda para Israel, ayuda militar. Hay un paquete grande que se está estudiando en el Congreso y, por supuesto, la venta de los 50 aviones cazabombarderos. Quiero cambiarle el tema, David, a Irán. Israel ha dicho que le va a responder a Irán, pero sin afectar la población de Irán, sin afectar civiles. ¿Eso qué querrá decir, David? Yes, well, let's now change the topic to Iran. And Israel has said that it will respond to what Iran did, but without affecting the population of Iran. And how is that possible? What does this mean? Well, it can mean a number of things. One is what Iran did was cross a red line, and that is they attacked Israel with drones, cruise missiles, and ballistic missiles from their own territory, directly from Iran to Israel. And plus they used their proxies, like the Houthis in Yemen fired missiles, and also Hezbollah in southern Lebanon fired missiles. That was a huge red line. However, Israel had crossed the red line earlier by attacking the Iranian consulate in Syria. That wasn't good either. So at this point, what Israel's saying is they're going to respond to the large drone attack from Iran. At this point, I mean, the drone cruise missile and ballistic missile attack by Iran was thwarted, was stopped. No missiles really went through, and no civilians were killed, which is a good thing. But Israel still insists on responding, so they'll probably respond in possibly a non-kinetic way. It could be through cyber security or cyber warfare, and it could be in other ways that doesn't directly hit Iran, but still Iran feels the retaliation. So that's still possible. Él cree que sí es posible no afectar a la población civil de Irán por medio de un ciberataque, por ejemplo. Israel puede responder de esa manera a ese ataque con drones y misiles a su territorio, un ataque que fue directo y, según nuestro invitado, Irán cruzó una línea roja con ese ataque de drones, digamos, directo y con misiles también desde su territorio a Israel, también usando sus grupos aliados proxy, los hutíes en Hezbollah, y Hezbollah también nos dice que Israel también había pasado una línea roja atacando el consulado en Siria, pero eso nos dice que tampoco estuvo bien y ahora Israel quiere responder ese ataque de drones de Irán. Nos dice que el ataque afortunadamente fue parado, digamos que Irán paró ese ataque, ningún misil, ningún dron pasó, no hubo muertes de civiles, digamos que eso fue positivo, por eso la respuesta de Israel puede ser sin afectar a la población con un ciberataque o de muchas maneras de que Irán sienta, digamos, esa retaliación o esa respuesta, pero sin afectar a la población civil. General Pittard, si la respuesta militar de Israel contra Irán es inminente, como lo está titulando a esta hora CNBC, en su experiencia, ¿qué debe hacer los Estados Unidos? General, well, according to CNBC right now in the headlines, they say that the attack by Israel is imminent. So, in your experience, what should the United States do? Well, I think the United States has made it clear, at least in back channels and directly with Israel's leader, Benjamin Netanyahu, is that we don't support offensive action against Iran at this point. So Israel doing anything
at this point is not with certainly U.S. approval. I think on this one, the U.S. should stand by. But the U.S. cannot allow Israel to drag America into a full-blown Middle Eastern war. They just can't. So on this one, I think the U.S. should stand by. General Pittard, thank you very much for your time and your analysis about this situation. And we hope you have a great morning. Gracias. You too. Bye-bye. Muchas gracias. ¿Qué dijo al final, Grace? ¿Cree que Estados Unidos ha dejado claro por diferentes canales y directamente al primer ministro de Israel, Netanyahu, que no apoya una acción ofensiva en contra de Irán en este momento? Si Israel responde en contra de Irán, pues digamos que no cuenta con la aprobación de los Estados Unidos, así que para él Estados Unidos debe mantenerse al margen en este momento, en este caso en específico, y pues no debe permitir que Israel la involucre al país directamente en esta guerra en Medio Oriente. Así que su posición es que Estados Unidos debe mantenerse al margen.